estamos nosotros, pero hay otros grupos de gente que te pueden ayudar con todas estas herramientas legales, técnicas, en fin, sociales, para moverlo. Nosotros no tenemos ningún problema en venir aquí a facilitar el grupo, estamos a 1 hora, o sea que si no encuentras apoyo por aquí, para eso estamos, pero lo que tenemos de momento es allí, así que… Sí, hola. Tenemos un amigo que ha visto en una zona residencial que no se han vendido las casas, que son casas así con unifamiliares o bifamiliares, y ha visto esta posibilidad de juntarse gente mayor, comprar las casas allí por cierto precio, y a mí me ha sonado a esto, por eso me ha traído esto. He dicho, pues voy a ver qué dicen de este tema, no había oído. Sí. Y parece ser, su idea es eso, que se junte gente mayor y bueno, y más o menos que tengan una idea de convivir así. Pero claro, son casas así ya, hechas ya, tienen todos esos espacios que no son comunes. Claro. Entonces, para mí es la gran pega. Entonces yo a él le comentaré, más o menos, he estado en una charla de esto, que él habrá oído, seguro que ha oído de esto. Hombre, no tenemos ese caso todavía. Sería complicado, porque con el mercado inmobiliario como está, serán unas casas que no se han podido vender porque eran muy caras probablemente, o porque ha decaído el modelo este que vendía esas viviendas. Entonces era complicado porque el promotor quería recuperar al menos su inversión. Entonces es una carga económica importante para empezar a andar, ¿no? Porque, en fin, costarán lo suyo. Ahora, si son asumibles y los que quisierais ir a vivir allí, tu amigo o el que sea, se quiere ir a vivir allí porque tienen medios para comprarlos, pues yo creo que es establecer un proceso de revisión del proyecto, cómo se puede reconvertir con el menor gasto posible en un sistema de cohousing. Imagínate, se me ocurre así sobre la marcha, igual es una locura, pero se me ocurre, imagínate que en cada vivienda vamos a generar, serán unas viviendas de grandes con garaje, 2, 3, 4 dormitorios, un salón, una salita no sé dónde, cocina, no sé qué, pues igual es 5 cohousing juntos, en que cada una de esas casas es una unidad para 4 unidades familiares, o para 2, o para 3, y entonces eliminamos a lo mejor las cocinas y con una obra mínima lo convertimos en otra habitación para una de las casas convertirla en cocina, o un garaje de una casa lo convertimos en zonas comunes. Sería reconocer el proyecto, ver que con una mínima inversión de reforma, porque también tiene su miga, una cosa que está nueva sin usar, empezar a reformarla. Claro, es un costo que no sería muy fácil asumir, pero bueno, con una revisión del proyecto arquitectónico, ver cuáles serían los mínimos efectos o decidir, oye, esto es imposible de convertir en un cohousing, vete para otro. O sea, que ese podría ser un proceso, ¿no? Que alguien tiene medios económicos para poder decir, yo quiero vivir ahí, se convertiría, al final ya dejaría de tener esa parte social, ¿no? Bueno, no social, perdón, económica. Puede haber gente que quiera simplemente cohabitar, ¿no? Por los beneficios, por todo lo que has hablado antes. Y la parte económica, pues pueden solventarlo. También puede ser un cohousing sin que tenga ese aspecto económico. A ver, digamos que esto está circunscrito, esta exposición que yo intentaba hacer hoy está circunscrito a, como decía Elena en la presentación, pues a una situación de crisis, queremos buscar alternativas a la crisis, ¿vale? Hemos sido un poco radicales en marcar pues unos mínimos y un máximo de deseo al que queremos llegar, pues para que esto sea rentable, sostenible y tal. Ahora, si hay un cohousing en el que las viviendas son mucho más grandes, es asumible económicamente por las personas que lo van a vivir, yo creo que es perfectamente asumible, ¿no? Ahora, yo creo que tal y en la situación en que estamos, que la crisis no es solo social, sino medioambiental, tener un cohousing con viviendas de 200 metros, jacuzzi cada una y tal, en fin, chirría un poco en la situación que estamos. Y lo que le explicaba a él, que si hay unas viviendas que ya están muy terminadas, con todos los servicios instalados, con una cocina que ha costado un montón de dinero ya instalada, pues empezar a desmontar cosas para reconvertirla, para después llevarnos eso para una cocina común, pues hombre,
empieza a ser un gasto que primero no es sostenible tampoco medioambientalmente, porque cosas que ya están hechas sin uso, desmontarlas simplemente porque no encajan en este modelo, pues igual es que hay que decir esto no encaja en este modelo y lo desechamos. Creo que en eso hay que ser claros, ¿no? Que se trata de que no tengamos 10 vecinos, no tengan 10 lavadoras, sino un par de lavadoras buenas, industriales. Entonces, pues si ya están puestas las 10 lavadoras, pues, en fin. Me parecía un edificio que tenía como bastante diseño y así, o sea, no parecía, no sé cómo decirte, muy barato. O sea, no sé, que luego puede estar diseñado y todo muy bien para rentabilizar todo, pero tenía bastante diseño, en mi opinión. Bueno, Estudio arquitectura, por eso te digo, me parecía como que estaba así como muy yo creo diseñado. que lo que nos tenemos que hacer a la idea es que la vida útil de los edificios es muchas veces más importante que el costo inicial, si este edificio de Toronto efectivamente tenía mucho diseño y probablemente tenía materiales caros, etcétera, etcétera, pero es un ecosistema completo que tiene el ciclo del agua resuelto completamente, porque el agua de lluvia se acumula, se utiliza en cisternas y en las huertas, y el agua de desecho se convierte en aguas grises para hacer no sé qué, y en fin, puede ser perfectamente sostenible un edificio caro, que en la vida útil vas a recuperar ese dinero de la inversión inicial, lo vas a recuperar. Hay muchísimos mecanismos para recuperar. Si el edificio es muy eficiente energéticamente, muy bien aislado, que demanda muy poca energía, tú puedes gastar el dinero al principio, pero lo vas a amortizar rápidamente porque no vas a depender de un sistema de eléctrico, de combustibles fósiles para meter calefacción, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy vendiendo nada barato, para que no se entienda. A nosotros nos gustaría que los cohousing que vengamos sean muy buenos, con muy buenos materiales. La sostenibilidad probablemente no es la sostenibilidad constructiva, probablemente no es lo más barato, no es sota caballo rey, poner ladrillos y aislar con no sé qué. Hay materiales sostenibles que son un poco más caros, no tendrían por qué, pero algunos todavía son un poco más caros, y a mí me parece interesante construir muy bien, demandar muy poca energía, porque eso revierte muy rápido en beneficios. Podríamos hacer proyectos estudios de viabilidad de todo, pero nos están mandando miles de mensajes en este momento que la energía va a subir. El próximo 1 de enero va a subir un 8%, pero el dichoso déficit tarifario que nos intentan meter por ojos, oídos y nariz debe ser de un 40 o de un 50%. Por lo tanto, una energía cara, un edificio que demande poca energía, lo vas a rentabilizar poco, y para eso hay que aislarlo bien, meter materiales buenos, bueno, en fin, todos estos temas constructivos, pero todos tienen solución y tienen una visualización económica, o sea que... Y la última pregunta. Sí. Con lo que estáis haciendo en Vitoria, a nivel de... Sí, nada, muchas gracias. A nivel de proyecto, ya te pregunto, has dicho que se os han caído 2 personas. Ponías que estaba en fase de anteproyecto. Entonces, ya tendríais diseñado y tendríais un poco la tipología de vivienda, ¿no? Claro, tú ahí ya tienes que pensar si es para una persona, 2, ¿no? El tipo de unidad familiar o de uso. Entonces, si se os caen 2 personas, tenéis que cambiar el proyecto o buscáis, imagínate, tenías de 2 habitaciones o pensado para una pareja, buscáis gente con ese perfil para completar lo que habéis ya, o modificáis el proyecto. Vale, puntualizo. Nosotros nos adelantamos, el cliente, digamos, el propietario del caserío nos pidió pensar en un proyecto que no fuera especulativo. Quería vender el caserío, pero en lugar de venderlo a una inmobiliaria y no sé qué, quería hacer un proyecto que no fuera especulativo, convertirlo en un proyecto laboratorio, etcétera, una serie de premisas. Y entonces lo estamos haciendo desde esa perspectiva. Como después de mucho leer e investigar en estas cosas nos hemos dado cuenta que los proyectos se caen porque los procesos se alargan mucho, nos quisimos adelantar. Entonces hemos hecho un anteproyecto a nivel de ideas de lo que cabe allí, más visto como un plan de viabilidad, de ver si esto es viable, de si esto es posible hacerlo, o si aquí es imposible, en una rehabilitación de este caserío es imposible. Entonces hemos visto que salen 5 unidades de vivienda entre 40 y 50 metros y 100 metros de espacios comunes. Ese es el anteproyecto que hemos desarrollado, para que la gente que se anime vea que es viable y vea más o menos por dónde andaría. Pero si resulta que entre 4 lo pueden asumir, ahora mismo hablamos de 5 unidades, pero si ven que entre 4 lo pueden asumir agrandando un poquito las viviendas, porque resulta que las 4 unidades necesitan 2 dormitorios todas, hemos resuelto viviendas de 1 y de 2 dormitorios, pero si todos necesitan 2 dormitorios, probablemente no quepa la 5ª vivienda, hay que pasar a 4.
Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una especie de estudio de viabilidad, pero que es plenamente modificable en cuanto el grupo se conforme, sepan lo que van a asumir como gasto y cada uno exponga sus necesidades, pues aquello puede variar completamente. Entonces, esa es nuestra intención, que el proyecto no se atasque en esas fases que se han atascado otros proyectos, sino que tener como visualizado todo desde el principio, para que los atascos sean otros, para que los atascos sean la formación del grupo, limar asperezas, no sé qué, pero no se atasque en el proyecto, en la parte legal. Entonces, un poco esa es la voluntad que teníamos para mover esto así. Bueno, pues muy bien, ha estado, muchas gracias. Bueno.